Buenos días, niñas y niños de tercer año básico del Liceo Matilde Brandão de Ros, que les habla es la profesora Paulina Morales. Hoy, en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, abordaremos los textos literarios y no literarios. Los objetivos abordados en esta presentación serán objetivo de aprendizaje 23 y objetivo de aprendizaje 24. Bueno, los textos literarios, como pueden ver, se dividen en dos: textos no literarios y los textos literarios. Los textos no literarios son aquellas narraciones en que el autor expresa emotividad de la realidad. En cambio, los literarios son textos informativos que no expresan emotividad, solo entregan información. Bueno, aquí como pueden ver están divididos los literarios y los no literarios. En esta presentación abordaremos los cuentos, poemas, el cómic y la noticia. Comencemos con el poema. El poema son obras escritas en verso que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje. Tenemos el verso. Es la menor división estructurada que encontramos en el poema. Está constituido por oraciones o frases cortas que se escriben en una cada línea. Luego tenemos la estrofa, que es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema, con características iguales. Y por último tenemos la rima, que son las palabras finales de dos o más versos que terminan igual o parecido. Tenemos aquí, por ejemplo, los versos. Aquí tenemos: a esa mariposa equivale a un verso. Le gustan las rosas equivale a otro verso. Pero solo las rojas, eso es otro verso. Porque son hermosas, ese es otro verso. Aquí tenemos el ejemplo de la estrofa. Todos estos cuatro versos están compuestos por una estrofa, al igual que la segunda estrofa está compuesta por estos 4 versos. También tenemos las rimas. Por ejemplo, limón rima con melón. ¿Pueden pensar otra rima? Por ejemplo, yo tengo melón con corazón, porque terminan igual. Aquí vamos a ver un ejemplo de un poema. Este poema se llama Quiero ser pintor. Blanco es mi lienzo, blanco es mi corazón. Todos los días rezo por pintar con un color. ¿Por qué no puedo pintar? Pues ahora te lo diré. Pues yo no puedo pensar lo que dibujaré. Un campo con flores, unas flores con un campo, las flores de colores y el campo bien amplio. Por ejemplo, ahí podemos observar rimas: flores y colores, diré con dibujaré, rezo con lienzo. Y podemos también observar una estrofa, que una estrofa está compuesta por 1, 2, 3, 4 versos. Y aquí tenemos el ejemplo de lo que era un verso. Esto es un verso. Ahora vamos a recordar lo que es el cómic. Es un relato o una historia explicada mediante viñetas o recuadros que contienen
ilustraciones y en el que algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve. Nosotros vimos globos, en donde podemos tener un globo de conversación a la vez, en donde pueden ver las diferentes conversaciones, el susurro, el grito y el pensamiento. El cuento. El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Ustedes se recuerdan algunos cuentos? Yo creo que sí, cierto. Hay varios cuentos que se debiesen acordar. El cuento está compuesto por la introducción, que es la primera parte del cuento. Se caracteriza por la descripción de los personajes y sus acciones. Se dan a conocer cuándo, que puede ser en una época o en un tiempo, dónde, lugares, quién o quiénes, en donde se relaciona con los personajes del cuento. Tenemos el nudo, es la parte más importante del cuento a la más larga. Y la más larga la diferencian entre dos partes, el problema y las acciones o sucesos. El problema es algo especial que aparece y acciones o sucesos, distintas situaciones aparecen para solucionar este problema y pueden haber varias. El desenlace es la parte más corta del cuento en la que se debe determinar la historia. Puede dividirse en conclusión, en donde el problema se soluciona, y el final se vuelve a la normalidad. Tenemos aquí la noticia. ¿Se recuerda lo que era la noticia? Bueno, una noticia es un relato o redacción de un texto informativo que se quiere dar a conocer y se refiere a un hecho novedoso ocurrido dentro de una comunidad y que merece su divulgación. La noticia responde a las siguientes preguntas: ¿a quién le sucedió? ¿Qué le sucedió? ¿Cuándo le sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Bueno, aquí tenemos las diferentes preguntas. Vamos a leer este pequeño extracto de una noticia, en los que representa una nueva adecuación del Plan Maestro de Transportes. El gobierno anunció ayer que las avenidas Providencia y Apoquindo se incorporarán al régimen de las vías exclusivas para la locomoción pública, aunque solo en días de preemergencia y emergencia ambiental. Bueno, aquí vamos a ver el por qué, en donde está señalado con color café. Causa elementos fundamentales que nos dan la razón de lo que ha pasado. Una nueva adecuación al plan maestro del gobierno, anunció. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió? Ayer. ¿Dónde ocurrió? En las avenidas Providencia y Apoquindo. Es el sitio, el lugar donde se produce el acontecimiento. ¿Cómo? Aunque solo en días de preemergencia y emergencia ambiental. El método, la manera de producirse. Esto lo está señalando. ¿Qué? De color naranjito, el hecho, lo que ha ocurrido. ¿Qué pasó? Se incorporarán al régimen de vías exclusivas para la locomoción pública. ¿Quién? El sujeto de la información. ¿Quién o quiénes están involucrados? El gobierno. Continuamos con la estructura de la noticia. Tenemos el titular y el epígrafe.
en donde se destaca lo más importante de la noticia. Tiene la misión de proporcionar lo esencial y busca el interés del lector. Luego tenemos la bajada, en donde señala una síntesis de lo más importante del texto, por lo que debe ser llamativa. Luego tenemos el lea o entradilla. Es el primer párrafo o unas líneas iniciales en que se resume lo esencial del hecho noticioso. Su redacción responde a las 5 preguntas. ¿Se recuerdan cuáles eran? Bien. Luego tenemos el cuerpo, que contiene la explicación del cómo se llevaron a cabo los hechos. Bueno, aquí tenemos un modelo de la noticia, en donde aquí se señala el epígrafe o antetítulo, el titular, miren que ahí está bien destacado, no tiene el mismo tamaño de las otras letras. ¿Se dieron cuenta? Luego tenemos la bajada o título. ¿Qué era la bajada o título? Una pequeña reseña de lo más importante, ¿cierto? Luego tenemos el lea o entradilla en donde se destaca lo más importante de esta noticia, ¿cierto? Y el cuerpo de la noticia, todo lo que termina y lo que complementa al lea o entradilla. Saludos y muchos cariños. Nos vemos. Cuídense.